Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Dermechkov, ministro de Educación de la provincia de San Luis. Me quería presentar, asumí el 10 de diciembre del 2019 hasta la fecha, así que bueno, un gusto y un placer la invitación que nos ha realizado la Fundación Universitaria por este espacio de poder disertar en este Congreso Internacional de Educación. Así que muchísimas gracias y bueno, le vamos a contar un poquito la experiencia de nuestra provincia respecto a la pandemia y a lo que se viene posterior a esta pandemia mundial que tanto nos ha cambiado, no solamente en la vida cotidiana, sino en nuestra educación. Así que lo primero que queríamos comentar es cómo afectó. Al principio se tomaron muchas medidas, no sabíamos lo que pasaba en la Argentina, en nuestra provincia, solamente veíamos lo que pasaba a nivel mundial, lo que pasaba en China, lo que pasaba en Europa y pensábamos que a nuestra Argentina y a nuestro San Luis se iba a hacer difícil llegar con esta pandemia, ¿no? Hasta que de un día para el otro entró, tuvimos infectados no solamente en la Argentina, sino también en San Luis, lo que se adoptaron ciertas medidas a partir del 16 de marzo del 2020. Se suspendieron la presencialidad de las clases en nuestras escuelas, estuvimos un aislamiento absoluto y la verdad es que bueno, las clases continuaron de una forma muy diferente, una forma en la cual no estábamos preparados, nos agarró de golpe, pero bueno, todo el esfuerzo de un equipo, de una provincia y en el caso de la provincia de San Luis contamos no solamente con el Ministerio de Educación, sino también con una universidad, que es la Universidad de La Punta, y un ministerio que es de Ciencia y Tecnología, que nos brindó todo el soporte técnico respecto a la virtualidad. Así es que pasados los primeros días del aislamiento absoluto, empezamos a tomar ciertas medidas respecto a la incertidumbre de que sabíamos que no íbamos a volver a nuestras clases, y así fue cuando de a poco fuimos incorporando ideas, resoluciones que iban acompañadas de medidas, no solamente para nuestros equipos directivos, sino también para nuestros docentes y nuestros alumnos, que llevaron a la creación de nuestras aulas virtuales a través de la plataforma Classroom de Google. Así es que la primera semana de aislamiento, segunda semana nos tomamos para cargar todos los datos de nuestros alumnos al sistema. Tenemos alrededor de 125.000 alumnos en la provincia de San Luis, en lo que es la educación obligatoria, inicial, primario y secundario, y se crearon alrededor de 50.000 aulas virtuales. Tenemos 8.000 docentes efectivos dando clases virtuales en este sistema, y la verdad es que de a poco nos fuimos adaptando, fuimos haciendo cursos para especializar a nuestro equipo directivo, a nuestros docentes, a todo el equipo del Ministerio de Educación, y así fue que empezamos a transcurrir estos meses que nos trajeron un aprendizaje enorme. Sabemos que la vuelta a clase, si bien la estamos pensando para los meses de agosto, sabemos muy bien que lo primero que vamos a cuidar es nuestra salud. Se están trabajando protocolos de vuelta a clase a nivel nacional, se está trabajando a nivel provincial con
con una vuelta a clase. La verdad es que la imaginamos pronto, pero todo depende de la situación del país. Sabemos que día a día ahora se está agravando en muchas provincias vecinas, pero no por eso hemos dejado de innovar, de practicar y de aprender en esta pandemia que nos ha sorprendido a todos, pero nos ha dejado un aprendizaje enorme. Así que, bueno, contarles un poquito la experiencia de que no todo es color de rosa. Por supuesto que tuvimos al principio unos 8.000 alumnos que no tenían conectividad alguna, es decir, no tenían algún celular, no tenían alguna computadora o no tenían señal, porque tenemos muchas zonas rurales en nuestra provincia, y a ello hemos llegado con material impreso, con cartillas que nos ha brindado también Nación y se han distribuido en tiempo y forma para que nuestros alumnos de las zonas más desfavorables pudieran acceder a la educación. Así que también conjunto y simultáneamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de La Punta, activamos un plan de colocación de antenas Wi-Fi para que pudieran tener internet gratuito nuestros alumnos, y entregar algunos dispositivos electrónicos que teníamos en stock. No fueron muchos, pero los pocos que se brindaron fueron para aquellas familias más vulnerables donde tenían varios alumnos por vivienda. Así que la verdad es que tuvimos éxito en nuestra gestión. Creemos que hemos obtenido unos resultados magníficos. Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que trabajar, que nuestra vuelta a clase va a ser seguramente de una forma dual, seguramente va a ser presencial y virtual. La virtualidad para nosotros vino para quedarse porque es un complemento sumamente importante. Al día de la fecha, nuestros docentes, más del 50% de nuestros docentes que están frente a aula han realizado los cursos de capacitación de Google. La verdad es que nos pone muy orgulloso que un número tan importante de docentes y directivos haya accedido a esta capacitación, a esta formación que tienen cada uno de ellos y que fue netamente voluntaria. Así que eso nos pone muy contentos. Nos toca afrontar una situación no solamente a nivel mundial, a nivel nacional, sino también a nivel provincial, con una educación que tenemos que pensarla en futuro, cómo vamos a hacer. Nuestros alumnos este año seguramente no van a volver todos juntos, que va a ser un desafío nuestra vuelta a clase. Hemos tenido la suerte del 20 de junio optar por hacer la promesa a la bandera de nuestros alumnos de cuarto grado de manera presencial y otros virtual. Fue voluntario y fue decisión de cada directivo ver cómo podíamos manifestar este acto tan importante para lo que es la educación de manera presencial en pandemia. Y la verdad es que nuestros directivos, nuestros alumnos, los papás de nuestros alumnos se han portado maravillosamente. Pudimos hacer actos presenciales en más del 50% de nuestros establecimientos, con un distanciamiento obligatorio, con una rigurosidad que la verdad que merecía el respeto y que nosotros pusimos unos protocolos mínimos y han sido superados ampliamente por la comunidad, por las ganas que tenían de volver y de cuidarse y de cuidarnos, que esto es sumamente importante. Así que la provincia de San Luis es muy importante que manifestemos estos datos. Tiene más de 4.000 kilómetros de
de fibra óptica distribuida en toda la provincia. Son más de 1.550 nodos de antenas Wi-Fi gratuitos en la provincia, y son más de 130.000 los hogares conectados a esta red gratuita de Internet, con lo cual nos coloca en una situación sumamente favorable ante la pandemia. Sabemos que tenemos un equipo de trabajo increíble, contamos con 2 ministerios trabajando para esta virtualidad, para esta no presencialidad de educación en nuestras escuelas, y tener un data center hace más de 15 años en nuestra provincia habla de la visión de nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá de haber pensado hace muchos años el futuro que queríamos para nuestra provincia, sin saber y sin imaginar, por supuesto, lo que estaba por venir. Nadie creemos que estaba preparado para lo que estamos viviendo, pero siempre hay que ver el vaso medio lleno. Nosotros somos muy optimistas, siempre pensamos no solamente en nuestros pobladores, sino también en nuestros alumnos, y vamos a cuidar primero la salud. La educación virtual, la verdad es que nos ha servido mucho, muchos hemos aprendido a transitar esta etapa que es tan difícil, inimaginable, pero llevadera. Así que nuestros desafíos para lo que viene seguramente van a estar pensados en nuestros puntos débiles. Tenemos que pensar dónde vamos a apuntar nuestras nuevas inversiones en educación. Seguramente van a ser en dispositivos electrónicos, en antenas domiciliarias, que se han entregado más de 300 antenas domiciliarias en domicilios de nuestros alumnos de la provincia, distribuidos en toda la provincia, que es extensa. Y bueno, nos toca estar al frente de una cartera como muchos de los ministros que seguramente están disertando en este Congreso Internacional. Nos toca enfrentar una educación distinta, no por eso importante, y no por eso sumamente de un aprendizaje que tenemos que llevar a cabo todos, y de una humildad que tenemos que tener para afrontar esta situación que realmente es importante y es sumamente que tomarla con precaución y muchos cuidados, porque la salud es lo primero que estamos cuidando como provincia. Bueno, desde el Ministerio de Educación hemos adoptado ciertas medidas respecto a la evaluación normal y tradicional que estábamos acostumbrados. Primero porque pensamos que era una situación distinta, se tomaron medidas rápidas y creo que convenientes, y luego consensuado con el Consejo Federal de Educación. Adoptamos a través de una resolución que no íbamos a calificar numéricamente a los alumnos como normalmente estábamos acostumbrados, sino que deberíamos evaluar desde otro punto de vista a nuestros alumnos, ya que nunca antes que se tenga memoria en la historia de la educación tuvimos una educación no presencial y virtual, con lo cual a ciencia cierta no sabemos cómo poder calificar a nuestros alumnos con notas si seguramente no va a ser lo mismo y no es lo mismo. Entonces consideramos como primer medida desde el Ministerio de Educación que no íbamos a calificar como lo estábamos acostumbrando, como normalmente lo hacíamos en
en los años lectivos. Y esa fue una medida, la verdad, que muy acertada, consensuada también con el Consejo, que la mayoría de las provincias lo siguieron. Y bueno, es sumamente importante analizar cómo estamos con nuestros alumnos, qué aprendieron, cómo recibieron. Escucharlos va a ser un nuevo desafío. Nosotros sabemos y tenemos un control diario a través de la plataforma, cuántos alumnos se conectan, cuántos no, cuántos docentes están conectados, cuántos no, qué tarea se da, qué no se da. La verdad es que haber contado con un soporte como un Ministerio de Ciencia y Tecnología y un data center nos ha brindado una respuesta increíble, inmediata, y que bueno, seguramente nos vamos a tener que replantear qué educación tenemos para nuestros alumnos a la vuelta a clase. Desde el Ministerio de Educación y el Gobierno de la provincia de San Luis se está pensando en una vuelta a clase muy progresiva. Seguramente los primeros en regresar van a ser los alumnos del primer grado y del último año de la secundaria, como así también los alumnos de las escuelas técnicas, que bueno, por su situación particular y por estar transitando esta etapa tan importante de formación, creemos necesario que van a ser los primeros para poder dar cumplimiento a los protocolos de vuelta a clase, que la verdad es que son muy rigurosos. En la provincia de San Luis ya hemos intervenido más de 150 establecimientos escolares. Tenemos 600 establecimientos escolares. En lo que va de la pandemia ya se han intervenido 150, que eran los que necesitábamos poner a punto para tener una perfecta vuelta a clase, es decir, arreglar ventanales, vidrios, desagües, cuestiones que a la hora de la vuelta a clase van a ser sumamente importantes, como por ejemplo la ventilación, como por ejemplo la limpieza. Hemos estado entregando kit de limpieza con refuerzos para que todos los establecimientos escolares estén en condiciones y tengan sus elementos de higiene particular, para que cuando volvamos a clases tengamos una sanidad y un estatus sanitario que se ha mantenido en nuestra provincia. Hoy van a ser más de 90 días de corridos que tenemos en nuestra provincia sin un infectado de COVID, lo que habla del esfuerzo que ha hecho el Comité de Crisis, integrado por todos los ministerios de la provincia de San Luis, del Poder Ejecutivo, que bueno, al principio nos juntábamos todos los días a tomar decisiones que son sumamente importantes, como por ejemplo los bloqueos en los puestos limítrofes. Son decisiones que se toman para poder cuidar el estatus sanitario de nuestra provincia, y ahora más que nunca tenemos que profundizarlo cuidando nuestros límites para que bueno, vuelva la actividad económica en nuestra provincia. De a poco hemos ido liberando muchas actividades, quedan muchas cuestiones pendientes, como por ejemplo los jardines maternales, que bueno, que es una actividad económica muy golpeada, el transporte escolar, que sabemos que van a volver cuando recién se retornen las clases presenciales y de una manera muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, la verdad es que el estatus sanitario de nuestra provincia nos ha permitido tener hoy una etapa de distanciamiento y no de aislamiento, que nos ha liberado muchas actividades, que no quiere decir que ya estemos preparados para una vuelta a clase, sino que tenemos que ir pensando
en todas las medidas que tenemos que adoptar para minimizar los riesgos a la vuelta de clase. Y eso es una prioridad que tiene nuestro gobierno, es una prioridad que tengo personalmente como ministro, como secretario de Estado de Educación. Esta etapa que me tocó transitar, una etapa distinta, la tomo como un aprendizaje. La verdad es que estoy muy contento con lo que se ha logrado en la provincia de San Luis, pero también sabemos que tenemos muchas cuestiones por analizar. Tenemos unos directivos y unos docentes que nos han acompañado en todo momento. Tenemos unos docentes rurales que cuando uno analiza, ve y llega a saber cuál es la tarea que han hecho en esta época de pandemia, es sumamente importante y nos hace sentir orgullosos la vocación que han tenido muchísimos de estos docentes para adaptarse y para saber llegar a nuestros alumnos cuando la tecnología así no lo ha dispuesto. Así que preparados para una etapa complicada que se viene. Nuestra economía seguramente va a estar golpeada, no solamente a nivel mundial, a nivel nacional, sino también en nuestra provincia, con lo cual hay que optimizar los recursos para la vuelta de nuestras escuelas. Se está haciendo una inversión enorme en llegar a todos los establecimientos escolares y que estén en condiciones perfectas para una vuelta a clase. Y lo que más deseamos es cuidar nuestro estatus sanitario, poder tener las libertades que hoy tenemos, si bien con distanciamiento y con una cultura y con un cumplimiento de la población enorme. Es muy difícil ver a nuestros alumnos o imaginarse a nuestros alumnos cuando pisen de nuevo nuestros establecimientos, que van a tener que concurrir con tapaboca como nunca lo han hecho, ver a todos distanciados, tener recreos distintos, pero bueno, el ser humano es una persona racional, es una persona que se adapta a los cambios. A lo largo de toda la historia de la humanidad nos hemos adaptado a los cambios, y creo que esta pandemia nos ha traído no solamente cosas negativas como la economía, pero nos ha traído cosas positivas que tenemos que aprender, que tenemos que valorar y sobre todo respetar y respetarnos todos juntos. Bueno, en nuestra vuelta a clase estamos trabajando en protocolos y creemos que es algo muy importante, que lo hemos trabajado con nuestro Ministerio de Salud y planteado en el Comité de Crisis, que es la trazabilidad que vamos a tener en nuestra vuelta a clase. Sabemos muy bien que una persona que dé positivo es sumamente importante actuar de inmediato y saber quiénes son los contactos estrechos, por dónde han estado, con quiénes estuvieron en ese momento, en esa hora, para así poder minimizar los riesgos en nuestra provincia. Así que uno de los temas muy importantes dentro de lo que es el protocolo, además de la higiene, es la trazabilidad y cuáles son los puntos más cercanos para hacer el aislamiento, el protocolo que tenemos desde el Comité de Crisis para llamar a los centros de salud más cercanos y así hacer el aislamiento. Es sumamente importante tener un equipo de trabajo como se está trabajando en nuestra provincia, y un comité de crisis que está y que se reúne todos los días y que puede adoptar medidas a través de nuestro poder ejecutivo. Esto nos ha brindado, la verdad, la posibilidad de trabajar de manera tranquila. Cuando a principio de año, cuando iniciamos nuestro ciclo lectivo 2020,
que no estábamos todavía en aislamiento, tuvimos un caso de un alumno que había viajado al exterior, había asistido a la escuela y tenía síntomas. Automáticamente se activó el protocolo, se avisó a la escuela, se aisló al alumno, se lo internó en los centros leves que tenemos en nuestra provincia y la escuela se cerró. Ese fue el primer protocolo que tuvimos como práctica a lo que tenemos que estar pensando en nuestra vuelta a clases. Así que nos queda por decir que la provincia siempre va a estar a la vanguardia de nuestra educación. Siempre estamos tratando de innovar. La virtualidad es una herramienta que para nosotros vino para quedarse y desde el gobierno de la provincia de San Luis, en nombre de todo nuestro poder ejecutivo y del ministerio y de la gente que nos acompaña, queda más que agradecerles por tener esta oportunidad de hablar en este espacio, en este Congreso Internacional, y reiterarle el agradecimiento a la Fundación Universitaria por habernos invitado a participar a este Congreso. Muchísimas gracias.